Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los líderes del tanqueo de esta temporada 2024-2025. Y es que cada año cuando llega el cierre de mercado, la pausa del All-Star y algunos equipos empiezan a enfocarse ya en lo que es la lotería, el draft, vemos a jugadores que ya sea por circunstancias de la temporada, lesiones que han llevado al equipo a una situación desgraciada o simplemente que el objetivo desde el día 1 era tanquear, siempre vemos a jugadores que ven su rol aumentado en el final de la temporada y ponen números muy potentes. Generalmente esos números son vacíos, no siempre es así, pero lo más habitual es que sean números que no reflejan el resto de la temporada y probablemente el nivel general de ese jugador. Y este año hay algunos ejemplos, no he encontrado tantos, es cierto que aún queda algo menos de un mes y va a ser el final de temporada siempre el momento más potente, pero aquí vamos a hablar de jugadores que están haciéndolo muy bien a nivel individual o a nivel de números en este final de temporada y que, bueno, están, eso, en mi opinión, poniendo stats que no reflejan su realidad como jugadores en este momento, aunque tal vez puedan llegar a algo así en el futuro. Y vamos a hablar de unos ejemplos del pasado también. Me he fijado en las 3 últimas temporadas, en los stats de los jugadores desde el 1 de marzo hasta el final de la temporada, en esos años recientes, y vamos a hablar de algunos ejemplos de eso. Grandes números, números vacíos en equipos, en ocasiones malos, no siempre. Y nada, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo también, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis y hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta de un vídeo anterior. Y dicho esto, vamos a empezar con unos cuantos ejemplos y luego hablaremos de stats de esta temporada. Tengo una lista un poco larga, así que simplemente hablaré de algunos jugadores y de sus stats muy a grandes rasgos, pero empezando por el año 2023-2024, luego iremos retrocediendo. Tenemos algunos casos como de DeAndre Ayton con los Portland Trail Blazers, un equipo que acabó teniendo el 7º pick del draft. Desde marzo, o desde el 1 de marzo hasta el final de temporada, promedió 23 puntos y 12 rebotes por partido, con un 57% de acierto en sus tiros a canasta. Ayton es un buen jugador cuando quiere, pero estos son números que no reflejan en absoluto la realidad de su carrera y, bueno, son números que corresponden a ese final de temporada donde hay muchos equipos que no se están esforzando, muchos equipos alargando lesiones, inventándose lesiones o simplemente reduciendo los minutos de sus buenos jugadores para perder lo máximo posible. Y ahí siempre hay otros jugadores que obviamente aprovechan esta oportunidad y abusan de equipos pues que no están rindiendo al 100%, ¿no? Otro ejemplo que va a ser repetido en varias ocasiones es Jalen Green. Aquí, insisto, no todos estos jugadores son malos, ni mucho menos. De hecho, muchos de los jugadores que voy a mencionar son buenos. Pero Jalen Green la temporada pasada, del 1 de marzo al final de la temporada, promedió 24 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias por partido. Ese final de temporada sí que coincidió con una racha muy potente de los Rockets, es cierto, donde casi se consiguieron llegar al play-in, pero es que Green está aquí en todas las temporadas, lo veréis en los 3 ejemplos que me voy a mencionar. Curiosamente, esta es la primera temporada en la que desde este inicio de marzo, Jalen Green está jugando peor que el resto del año. El resto de temporadas Green ha acabado peor de lo que ha empezado. No todos los jugadores tienen la misma consistencia, es verdad, pero teniendo en cuenta que sus números se elevan considerablemente cuando los equipos en muchas ocasiones empeoran, creo que es normal comentarlo, ¿no? Otro jugador es Immanuel Quickley. El año pasado con los Toronto Raptors promedió en el final de temporada un poco más de 20 puntos, más de 5 rebotes y casi 9 asistencias por partido. Eso luego se convirtió en el contrato, ¿no?, de 175 millones a lo largo de 5 años. Gary Trent Jr. en el final de temporada también promedió 20 puntos por partido. Trent en el pasado había tenido temporadas de ese calibre. El año pasado en Toronto promedió menos de 14 puntos. Y acabar con casi 20 puntos por partido durante un mes y medio pues implica que le están dando más tiros porque ayuda a darle el balón a jugadores no tan buenos o no tan buenos como mínimo. Gary Trent es un jugador sólido. Y eso, 20 puntos por partido. Y luego está Donte DiVincenzo también, un muy buen jugador, pero que en el final de temporada, también por lesiones y necesidades de los Knicks y en un equipo sólido, mucho mejor que otros de los equipos de los que hemos hablado, promedió más de 20 puntos por partido con 4,5 rebotes y 3 asistencias por partido. Este no es DiVincenzo, pero eso, el nivel baja. Y el ejemplo más potente, en mi opinión, de la temporada pasada es Dalano Banton, que terminó la temporada con los Blazers promediando 19 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias por partido. Y el resto de nombres que he mencionado son jugadores que han hecho o van a hacer una gran carrera en la NBA, jugadores que además han ganado o ganarán bastante dinero. Banton no está en esa categoría, pero tenía la oportunidad, estaba en un equipo que estaba esforzándose por perder y él, junto con Ayton, pues pusieron números bastante potentes.
En la temporada 2022-2023 el jugador que más destaca es Mikal Bridges, muy buen jugador, en un rol muy elevado en los Brooklyn Nets que estaban cerrando esa temporada de reconstrucción tras mover a Kevin Durant. Mikal Bridges promedió 27 puntos, 4 rebotes y 2,5 asistencias en el final de temporada. Jalen Green repite una vez más con 23 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Soy consciente de que va a parecer que aquí estoy odiando a Jalen Green. En absoluto, es un jugador con mucho talento, muy ineficiente, sigue siéndolo, pero la realidad es que todos sus finales de año, con excepción de este, han sido muy superiores a su temporada en general. Pero eso, 23 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Quickley repite una vez más, esta vez está en los New York Knicks y de hecho este año llegó a New York con New York, a playoffs con New York. Quickley promedió 21 puntos y medio por partido, 4,5 rebotes y 4,6 asistencias por partido. Muy buenos números, superiores a lo que nunca ha conseguido en su carrera. Creo que su mayor promedio de carrera es como de 17 puntos por partido. El año que viene, sano, en Toronto tal vez la cosa mejore, pero bueno. Y luego el Dalano Banton de este año, el ejemplo más bestia, es Talen Horton-Tucker, que en ese momento estaba en Utah y promedió de marzo a abril, en 2022-2023, 19 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Tenemos también a Josh Giddey con Oklahoma, donde los Thunder todavía no eran un equipo tan potente hace 2 años, promediando 18 puntos, 8,5 rebotes y 7 asistencias. Hablaremos de Giddey este año también. Y un ejemplo muy potente también de ese año, Zach Collins con los Spurs, en el año en el que están yendo a por Víctor Wembanyama, recordemos, 18 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias por partido. Y ya por acabar un año más, Jordan Poole en los Warriors, donde sería campeón de la NBA, es cierto, pero Jordan Poole en esa etapa final promedió 25 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias por partido. Promedió como 22 puntos por partido en la temporada, obviamente inflados por ese cierre de año también, y fue un jugador que contribuyó al anillo, aunque es cierto que sus minutos se fueron reduciendo a lo largo de los playoffs, pero aún así son números muy potentes, aprovechándose de equipos que se están esforzando menos al final. Jalen Green en su año de novato, 22 puntos y medio, dio 4 rebotes y 3 asistencias por partido. Josh Hart en Portland, tras ser intercambiado por CJ McCollum en medio de la temporada desde New Orleans, 20 puntos y medio, 5 rebotes y 4 asistencias por partido. Hart con 20 puntos por partido, es un gran jugador, ese no es su estilo de juego. Wendell Carter Jr. en su segundo año en Orlando en este final de temporada, este es el año que consiguieron a Paolo. 19 puntos, 11 rebotes y medio y 3 asistencias por partido. 19-11 para Wendell Carter Jr. Son stats nivel de Andre Ayton. Y de hecho, Ayton, en su final de temporada en Phoenix, 19 puntos y 11 rebotes. Es cierto que este es el año que los Phoenix Suns era un equipo muy potente y que, bueno, perdieron contra Doncic y los Dallas Mavericks. Pero ese 19-11 una vez más no se corresponde al total de la temporada de Ayton. Y eso, hay jugadores que elevan su rendimiento en ese final de año, a veces en equipos sólidos, otras en equipos no tan potentes. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos este año bastante interesantes, porque eso, hay antecedentes, esto pasa un año tras otro y quiero hablar de esto porque hay también una posibilidad aquí de que un jugador se esté desarrollando y el año siguiente lo haga mejor o encuentre un término medio donde realmente sea un jugador evolucionado. Hay ejemplos aquí de los que hemos hablado, o tal vez simplemente sean números vacíos. Y el primer jugador de aquí que voy a hablar es Naji Marshall, porque Marshall es un jugador que, pobrecito, es que le ha tocado. O sea, la realidad es que tras... iba a decir perder, pero es que no lo perdieron. Tras intercambiar a Luka Doncic y luego perder por lesión a Kyrie Irving, los Mavs están condenados al fracaso esta temporada. No tienen a Anthony Davis tampoco, aunque puede que ahora vuelva. Están al borde de caerse del play-in y sospecho que en el fondo están intentando ya caerse del play-in y fuera, ¿no? Y en este momento, pues Naji Marshall está siendo su creador de perímetro. Sin Kyrie Irving está promediando 35,8 minutos de juego, casi 23 puntos, 8 rebotes, 4,4 asistencias, 5,3 triples intentados por partido, un 50% en tiros de campo y un 24% en triples. Obviamente el tiro de 3 está dejando mucho que desear, su producción está siendo muy interesante. Marshall no creo que pusiera números así ni cuando estaba en la universidad, esto desde el instituto, que no tenía oportunidades de ser tan protagonista, ¿no? Pero bueno, está demostrando que es un jugador con talento y esto no es Naji Marshall, pero probablemente sea algo positivo de cara a la próxima temporada cuando los Mavs se estén reconstruyendo y lo muevan a algún lado y saquen valor por él, si es que ocurre algo así. Sea como sea, esto es positivo de cara a Naji Marshall a largo plazo, pero estos números no representan lo que es Naji Marshall realmente y el resultado del equipo tampoco lo representa, pero bueno, es la realidad del equipo. Y ahora vamos a hablar de dos equipos que están tanqueando de manera proactiva y no es simplemente por lesiones. Y el primer caso es el de los Chicago Bulls, que creo que es muy interesante. Este es el ejemplo más largo que vamos a poner. Josh Giddey
desde el momento en que Zach LaVine fue intercambiado a Sacramento Kings, está poniendo números muy potentes. El timing es buenísimo para Giddey, obviamente, porque es agente libre restringido este verano. Recordemos que los Bulls intercambiaron por él el verano pasado, lo intercambiaron por Alex Caruso, y Giddey estaba siendo bastante decepcionante en el inicio de temporada. Es evidente que es un jugador con talento, pero el rendimiento estaba dejando bastante que desear. Y sin embargo, desde la ausencia o la salida de Zach LaVine, hay más minutos para él, más oportunidades y está rindiendo a un nivel espectacular. Giddey no es esto de aquí en adelante, no es un jugador de 33 minutos de juego por partido, 21 puntos, casi 9 rebotes, casi 7 asistencias y lo más importante, casi 5 triples intentados con un 49% desde 3 y un 50% en tiros de campo. Está rindiendo muy bien, está teniendo una muy buena racha, probablemente eso, rivales que ya han desconectado totalmente ayuden a estos promedios. Pero creo que esto como mínimo sí que es un indicio positivo y un ejemplo de que Giddey probablemente ha mejorado como tirador, aunque no vaya a estar remotamente cerca de ese 49% desde 3. Y eso, es esperanzador, es prometedor de verdad, pero ahora mismo Josh Giddey lo que es una estrella del tanqueo y está dominando en ese aspecto. Pero la superestrella del tanqueo esta temporada, un jugador por el que me han preguntado bastante y el jugador que ha motivado este vídeo es Quentin Grimes. Y vamos a hablar de Quentin Grimes. Para empezar, esto es una notición para los 76ers, no os engañéis, ni mucho menos. Pero quiero hablar un poco del caso de Quentin Grimes. Quentin Grimes en marzo son solo 9 partidos, pero básicamente desde su partido de 42 puntos, recordemos que tiene uno de 42 y otro de 44, si no recuerdo mal. Desde su partido de 42 puntos, Quentin Grimes promedia 35,4 minutos de juego por partido, 28,6 puntos, 5,6 rebotes, 4,6 asistencias, 8,3 triples intentados, un 54% en tiros de campo, un 41% en triples. Está siendo el playmaker principal de los 76ers y está perdiendo como un campeón. Han ganado algún partido por el medio, pero están perdiendo un montón. Philadelphia ahora mismo está cada vez más cerca de mantener su pick, de tener ese pick no garantizado, pero de manera bastante probable en el top 6 del draft, que es el objetivo número 1, y al mismo tiempo están desarrollando a un agente libre restringido que realmente va a ser un jugador complementario muy interesante junto a Tyrese Maxey y compañía. Pero no os engañéis, Quentin Grimes es un mejor jugador que estos, pero está siendo un Zach Collins, está siendo un Talen Horton-Tucker, está siendo un Dalano Banton, es un beneficiado. Iba a decir víctima, pero en absoluto. Es un jugador que se está beneficiando de las circunstancias del equipo, de la ausencia de jugadores disponibles con más talento que él, porque están todos lesionados, y le están dando la oportunidad de brillar. Grimes es un muy buen jugador, un jugador realmente talentoso que, en mi opinión, no deberían haber intercambiado los Pistons en ningún momento, que en Dallas tampoco tenía sentido que lo intercambiaran. A mí no me gustó el intercambio en su momento, entendí un poco la justificación, tampoco me esperaba esto, pero que nadie se crea que Quentin Grimes va a ser una estrella el año que viene. No. No hay nadie en su equipo ahora mismo. Alguien se las tiene que tirar. Kelly Oubre Jr., por mucho que le guste tirarse todo, no da para tanto. Y Grimes es un jugador con más talento que al final está demostrando muchísimo. Y eso. Creo que es muy esperanzador de cara a que tal vez pueda ser un playmaker secundario la temporada que viene, en un rol muchísimo más reducido, mientras que demuestra que tiene muchísima capacidad de tiro. Es un jugador versátil a nivel defensivo que con menos responsabilidad ofensiva va a ayudar en ese aspecto, y de verdad es un notición para Filadelfia. Pero esto no es real, esto es un espejismo y probablemente de hecho sus promedios bajarán de aquí al final de temporada, porque estamos hablando de un ejemplo reducido donde ha tenido 2 partidos de 40 puntos y tal vez a los Jazz, que ya no están jugando a nadie, o a los Hornets o a los Wizards les vuelva a meter 40 puntos. Pero no sé si mantendrá estos promedios hasta el final del año y de un modo u otro la temporada que viene no va a ser este jugador. Pero no pasa nada. Esto es buenísimo para Quentin Grimes, me alegro muchísimo por él porque está elevando su mercado en agencia libre restringida también, le va a sacar más dinero a los 76ers y se lo merece. Y es buenísimo para los 76ers también porque está ganando confianza y simplemente esperemos que no se crea él a nivel interno que es este jugador, porque entonces puede que tengamos un problema. Siempre y cuando Quentin Grimes sea consciente de la realidad. Esto son unas vacaciones, esto es un momento de pachanga antes de que llegue el verano, donde está luciéndose, pero ya está. Y ya está, esto ha sido todo por hoy. Simplemente quería hablar un poco de este final de temporada porque es eso, es un momento. Yo a partir de la etapa desde la pausa del All-Star hasta el final de temporada hay cosas positivas, me fijo en los equipos buenos, en cómo están jugando, sobre todo cuando compiten contra equipos buenos, pero le presto mucha menos atención ya a los promedios de los jugadores. Porque hay equipos que no lo están intentando ya en absoluto y eso regala puntos, regala mejores stats para los equipos que están compitiendo y también genera oportunidades para que algunos jugadores puedan engañar a alguien y hacer creer que su estatus es mayor que el que es. Pero ya está, con esto hemos acabado por hoy, simplemente vamos a acabar respondiendo una preguntilla y la pregunta que vamos a responder hoy es una relacionada con el draft.
bueno, con March Madness en este caso, aunque bueno, es más bien de draft. Y es una pregunta de Juan Esteban Gutiérrez López, pero bueno, Juan lo que dice es: Denis, entre Con Canuple, perdón, y Liam McNeely, ¿con quién te quedas? Entiendo que Canuple está más arriba de los mocks porque es mejor en todo lo que conlleva ser un roleplayer, tiro, defensa, intensidad, pero el techo de McNeely me parece más alto. Canuple puede ser un JJ Redick con algo de defensa, pero McNeely lo veo siendo un Cam Johnson o Gessonia del Madrid, no NBA, y me parece más valioso. Entiendo la idea y estoy un poco de acuerdo. Canuple es mejor jugador ahora mismo, es un mejor tirador, es un poco más pequeño probablemente. Se dice que miden lo mismo, a mí no me lo parece. Es un poco más pequeño y es un peor atleta, pero se esfuerza en defensa, es un tío inteligente, puede mover un poco el balón, trabaja duro en los tableros y es un muy buen tirador. Creo que proyecta ser claramente un role player con mucha capacidad de tiro y si no le lastra demasiado el ser un atleta flojo, de verdad flojo, creo, para la NBA, creo que va a ser un jugador muy productivo y es un claro pick de lotería. McNeely creo que es más alto, es más atlético, no sabría decirte si es un mejor defensor o no, pero tiene herramientas para ser un mejor defensor. Está tirando peor, pero es evidente que va a ser un buen tirador también, y no sé si tiene la misma habilidad de creación con el balón como playmaker secundario, es un poco lo que lo limita un poco, pero básicamente tiene un techo defensivo superior y es más grande. Creo que Canuple es un mejor jugador y cuando la diferencia no es tan evidente, yo optaría por Canuple. También mucho dependerá de March Madness. Si Yukon o Duke avanzan bastante y uno de los dos realmente demuestra, sobre todo si Cooper Flag se pierde partidos y Duke sigue avanzando, Canuple tiene una oportunidad ahí potente de lucirse y eso puede elevar más su estatus, pero eso. Entiendo el argumento. Es posible que McNeely tenga un techo un poco más alto por temas físicos, pero Canuple me parece un mejor jugador y yo optaría por él. Y ya está, con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.